Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Nunca imaginé que la traición llegaría tan cerca de mi hogar. Mi esposo, mi suegro, y toda su familia me hicieron sentir como la culpable. ¿Pero quién era el verdadero traidor aquí? Descubrí que mi vida entera había sido una mentira. Mi esposo había sido traicionado por su propia madre. Y yo, aunque había sido infiel a mi manera, no fui la única. Me vi atrapada entre mentiras, infidelidades y engaños, mientras luchaba por recuperar mi dignidad. ¿Qué pasa cuando la traición te llega por todos lados? ¿Quién es el verdadero culpable cuando te sientes traído hasta los huesos? Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico. Siempre pensé que las historias de traiciones y escándalos eran cosa de novelas, esas que uno ve con una copa de vino en la mano, riendo por lo absurdo de lo que ocurre. Pero claro, todo eso cambia cuando te conviertes en la protagonista de tu propia telenovela. Y créanme, no quiero protagonizar ninguna telenovela. No. Yo solo quería tener una vida tranquila, levantarme cada mañana, ver a mi hijo crecer y, claro, no ser víctima de las traiciones de los hombres que consideraba más importantes en mi vida. Mi nombre es Laura, y si pensaba que todo estaba bajo control, que las cosas iban bien y que mi esposo Rodrigo y yo teníamos un matrimonio como cualquier otro, ya ven, estaba completamente equivocada. ¡Ay, qué ilusa! El feliz es para siempre ya ni siquiera es un concepto que me haga reír. Todo eso cambió cuando empecé a notar algo raro, algo que ni yo sabía cómo explicar. Rodrigo siempre fue un hombre atento, aunque algo distante. A veces sentía que vivíamos en mundos paralelos. La rutina, los niños, el trabajo, todo estaba bien, o al menos parecía estarlo. Y en medio de ese ambiente, pensaba que nuestra relación era tan sólida como las paredes de un castillo. Sin embargo, ahí estaba mi suegro, José Luis, un hombre que parecía tener una fascinación por meterse en todos los detalles de mi vida, como si no pudiera dejar que nada se quedara en paz. Mi relación con él siempre fue cordial, pero nunca fue perfecta. Siempre lo sentí demasiado invasivo, como si quisiera meter su nariz en cada uno de mis pasos, en cada uno de los detalles de mi hogar. Un día, mi suegro, sin previo aviso, apareció con una idea brillante que cambiaría nuestra vida para siempre. Sí, brillante en el peor sentido posible. ¿Qué tal un examen de ADN entre él y mi hijo Samuel? Al principio pensé que era una broma, porque no tenía ni pies ni cabeza. ¿Por qué querría hacer algo así? Pero la situación se volvió más extraña cuando Rodrigo, sin decirme mucho, simplemente aceptó la propuesta de su padre. Él me dijo que era solo por tranquilidad y para resolver un malentendido. Al principio, me dejó desconcertada, pero no sospeché nada más. Claro, porque confiar en mi esposo era lo que siempre había hecho. ¡Qué tonta! El día que llegó el resultado del ADN, la bomba estalló. Me dijeron que no había ninguna relación genética entre Samuel y José Luis. Mi primer pensamiento fue ¿qué demonios está pasando? Mi suegro no era abuelo de mi hijo. Y por si fuera poco, lo peor estaba por venir. Todos en la familia empezaron a mirarme con desconfianza. ¿Qué hiciste, Laura? Me acusaron de infidelidad sin ningún tipo de evidencia, solo porque el examen de ADN dio un resultado que ni yo entendía. Empecé a recibir miradas de desaprobación, como si fuera la peor persona del planeta. Te engatusaron, Laura, ¿a qué estás jugando? Las palabras de mi cuñada me taladraron la cabeza. Era increíble. Mi suegro, mi esposo, todos me estaban apuntando como si fuera una criminal, sin que nadie siquiera pensara que algo podía estar mal con ese examen. Pero la bomba que estaba a punto de estallar era mucho mayor. Lo que descubrí después, lo que me hizo darme cuenta de que nada en mi vida era real, fue el verdadero secreto. Rodrigo y su padre no eran familia. Eso sí que fue un golpe bajo, mucho más devastador que la acusación de traición. Si piensan que la traición fue solo en lo que respecta a mi relación con Rodrigo, están muy equivocados. La verdadera traición estaba por llegar. ¿Cómo podía ser posible que mi marido y su padre no fueran ni siquiera parientes? ¿Qué? Todo lo que había creído sobre mi esposo, sobre nuestra familia, se vino abajo como un castillo de naipes. De ahí en adelante, no pude evitar pensar en la venganza, en cómo todo esto podría cambiar mi vida para siempre. ¿Y si las cosas no eran como yo pensaba? ¿Qué haría yo ahora con toda esta verdad que había salido a la luz? Mi cabeza estaba llena de preguntas, pero lo que sentía en mi interior era claro. Quería hacer que pagaran por todo. Sí, Rodrigo, José Luis, toda esa gente que me había hecho sentir como una traidora. Esto apenas comenzaba. Y yo, por supuesto, no pensaba quedarme con los brazos cruzados. Si les contara todo lo que he pasado con Rodrigo y su familia, necesitaríamos días. Pero bueno, lo que me importa ahora es que todo lo que creía sobre las relaciones familiares, sobre el amor y la confianza, era una farsa. Mi relación con Rodrigo nunca había sido perfecta, pero siempre me había aferrado a la idea de que lo que teníamos era sólido. Claro, todos esos momentos felices y las sonrisas que compartíamos en las fotos familiares no eran más que una ilusión construida sobre un montón de mentiras. Y mi suegro, José Luis, siempre estuvo ahí, en medio de todo, dándole forma a la narrativa de mi vida, como si fuera el director de una película que ni siquiera me preguntaron si quería protagonizar. Recuerdo las primeras veces que conocí a Rodrigo, antes de casarnos, cuando todo parecía tan sencillo y tan lleno de promesas. Parecía un hombre serio, responsable, ese tipo de personas que uno cree que nunca va a fallar. Lo conocí en una fiesta de amigos comunes, y desde el principio, su carisma me cautivó. Él era diferente a los demás hombres con los que había salido antes, mucho más maduro, más centrado. ¿Y yo qué hice? Caí como una tonta. Me dejó pensar que lo conocía completamente, que su mundo era transparente y que todo lo que pasaba en él era sincero. Al principio, todo era perfecto. No había motivos para dudar de él. ¿Cómo podía imaginarme que su familia, su propio padre, jugaban a esconder secretos? José Luis siempre fue peculiar. Nunca me cayó mal, pero siempre lo vi como ese tipo que no podía quedarse quieto. Había algo en su mirada, algo demasiado calculador,
como si estuviera observando todo desde una distancia segura, esperando el momento adecuado para dar su golpe. Claro, yo nunca le presté mucha atención. ¿Para qué? Si mi esposo confiaba en él, yo pensaba que no había nada de qué preocuparme. ¡Qué equivocada estaba! Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Mi relación con Rodrigo comenzó a tener más roces, aunque siempre intentábamos mantener las apariencias. Las noches largas de trabajo, las salidas con los amigos de siempre, las obligaciones familiares. Yo pensaba que lo que estábamos viviendo era una etapa difícil, pero que todo se resolvería si seguíamos trabajando en nuestro matrimonio. Eso pensaba. Sin embargo, José Luis, como buen maestro del juego, siempre estaba ahí, lanzando su veneno. Rodrigo nunca te ha querido tanto como dice. Laura, no te engañes, me susurraba cada vez que tenía la oportunidad. En mi cabeza, esas palabras nunca tuvieron sentido, y si lo hubieran tenido, las habrían ignorado. ¿Cómo iba a imaginar que el propio padre de mi esposo tenía más que ver con mi sufrimiento de lo que pensaba? Pero claro, lo peor de todo llegó cuando mi hijo Samuel entró en la ecuación. Yo siempre supe que José Luis no veía a Samuel con los mismos ojos con los que veía a los otros nietos de la familia. Me lo decía de manera indirecta, en comentarios que pasaban desapercibidos, pero que siempre me dejaban con una sensación rara. Decía cosas como, no sé qué tiene este niño, parece que no es tan mío, ¿cómo? ¿Qué tipo de comentario era ese? ¿Qué quería insinuar con eso? Pero nunca me atreví a confrontarlo, porque claro, Rodrigo estaba tan enfocado en su propia vida que no veía lo que sucedía a su alrededor. Yo era la que escuchaba todo, la que estaba ahí para ver las señales, aunque siempre las ignoré, porque confiaba ciegamente en todos. ¡Qué error! Rodrigo nunca sospechó de su padre. Pero si hubiera sabido lo que estaba tramando detrás de sus espaldas, si hubiera tenido los ojos para ver la traición que se gestaba lentamente, todo habría sido distinto. Después del examen de ADN, lo que no entendía era cómo mi suegro pudo hacerme eso, cómo decidió meterse tan profundamente en mi vida y hacerme quedar como la traidora. Pero claro, la verdadera traición estaba por llegar, y ni siquiera podía imaginar lo que se venía. Rodrigo, por su parte, siempre confiando en su padre, siempre pensando que todo era normal, nunca se imaginó que la verdadera amenaza venía de alguien en quien él más confiaba. A medida que el conflicto con mi suegro crecía, las cosas en mi matrimonio empezaron a desmoronarse. ¿Cómo podría pensar que todo había sido por un malentendido? Yo no podía dejar de pensar en lo que realmente estaba pasando. ¿Todo este tiempo había sido una mentira? ¿Todo este tiempo había sido víctima de un juego tan macabro y calculado? Pero yo ya no podía quedarme de brazos cruzados. Sabía que tenía que hacer algo. Y lo que más me dolía es que, cuando finalmente descubrí la verdad, ya no podía confiar ni en el aire que respiraba. La traición estaba en todas partes, y la venganza era lo único que me quedaba. Esto apenas comenzaba. Y créanme, ahora soy yo quien va a escribir las reglas del juego. Fue en una tarde calurosa, esa tarde, cuando todo se vino abajo. Mi suegro, José Luis, me llamó de manera bastante casual, casi como si estuviera dando una noticia trivial. Ni siquiera me dijo que quería. Solo me pidió que pasara por su casa para hablar sobre unas cosas importantes. Yo, en mi inocencia, creí que se trataba de cualquier cosa, porque, como siempre, jamás imaginé que esta historia tomaría un giro tan oscuro. Al llegar a su casa, lo encontré sentado en su sillón favorito, con esa mirada que tenía cuando pensaba que estaba controlando todo, como si fuera el dueño de la situación. Laura, tenemos que hablar, me dijo sin muchos preámbulos. Fue en ese momento cuando, con una sonrisa que se me hizo sospechosa, me entregó un sobre con un papel dentro. ¿Qué era eso? Es el resultado de un examen de ADN, me dijo, sin pestañear. ¿Un examen de ADN? Me quedé paralizada por un momento, sin saber qué pensar. Cuando leí los resultados, me sentí como si el mundo se derrumbara encima de mí. Mi hijo Samuel no era nieto de mi suegro, y lo que es peor, todo el árbol genealógico que creía conocer se desmoronaba ante mis ojos. Mi cabeza no daba crédito a lo que estaba leyendo. ¿Cómo? Fue lo único que pude decir. Mi suegro, con su tono frío y calculador, simplemente me miró, como si estuviera esperando esa reacción. El golpe fue tan fuerte que mi primer impulso fue buscar a Rodrigo, pero no me dio tiempo. Mi suegro ya había actuado. Antes de que pudiera digerir lo que estaba sucediendo, ya se había hecho una llamada a toda la familia para que vinieran a apoyar a Rodrigo en este momento tan difícil. Difícil para mí, difícil para mi hijo, difícil para todos los que no sabían la verdad, pero claro, todos querían que yo fuera la culpable. Cuando Rodrigo llegó a la casa de su padre, la mirada de todos me perforó como una flecha. Todos me señalaron, todos me acusaron de ser la culpable, la traidora. Nadie se tomó el tiempo de preguntar qué había pasado, qué significaba todo eso, simplemente me acusaron de infidelidad y de engañar a su hijo durante años. La humillación fue brutal. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara. La furia, el miedo, la impotencia, todo eso se mezcló en mi pecho. Nadie me escuchaba. Nadie pensaba en las consecuencias de esas acusaciones. Era la traidora, la culpable de todo. Nadie sabía lo que estaba pasando detrás de todo esto. Las acusaciones comenzaron a volar como flechas venenosas. Cada palabra que decía, cada intento de defenderme, era ignorado. Laura, ¿cómo pudiste traicionar a Rodrigo de esa manera? Me gritaba mi cuñada, como si estuviera condenada sin haber cometido ningún crimen. ¿Infidelidad? Estaba tan atónita que no sabía cómo reaccionar. Pensé que todo esto no podía ser más que una pesadilla, pero no, era real. Mi hijo había sido etiquetado como un extraño, y yo como la peor persona en el planeta. Pero lo peor, lo más humillante, vino después. La rabia y la impotencia eran tan intensas que, en ese momento, mi única necesidad era buscar a Rodrigo, mirarlo a los ojos y entender, de una vez por todas, qué estaba pasando. Pero claro, en ese instante, mi suegro, con esa calma espantosa, dejó caer la bomba final. Rodrigo y él no eran parientes.
¿Cómo es eso posible? Los dos estaban ahí, frente a mí, mirando la misma mentira en sus caras. Mi esposo no era hijo de su padre. Esa revelación me dejó helada. Todo lo que creía que era, todo lo que creía de mi matrimonio, se desmoronó. Mi mente giraba, intentando entender cómo algo tan fundamental podría ser tan falso. ¿Y ahora qué? La verdad era tan inconfusa como una nube negra, y todo se hizo aún más borroso con la traición. Mi marido, que nunca imaginó que algo así pudiera pasar, estaba tan confundido como yo, pero su confusión era tan diferente a la mía. Yo sentía la rabia arder en mis venas. ¿Cómo se atrevían a jugar con mi vida, con mi familia, con mi hijo de esta manera? Lo que seguía era inevitable. Mi alma se llenó de un fuego intenso. ¿Por qué tenía que quedarme callada? En ese momento entendí que mi lucha no era solo por mi hijo, sino por la venganza que se cocinaba a fuego lento en mi interior. Todo lo que me había sucedido era el preámbulo de una historia mucho más grande, mucho más impactante. El golpe estaba a punto de llegar. Esta historia no había hecho más que empezar, y ahora sí, tenía el control de todo. El silencio después de la revelación de que Rodrigo y su padre no eran parientes fue ensordecedor. Nadie sabía qué decir, nadie sabía cómo reaccionar ante el caos que acababa de desatarse. Mi suegro, tan calculador como siempre, se sentó tranquilamente en su sillón, mirando la escena como si estuviera disfrutando del espectáculo. ¿Disfrutando? Claro que sí. El hombre había estado orquestando todo este drama desde las sombras, y ahora estaba viendo cómo todo se desplomaba, cómo se desmoronaban las bases de mi vida y, por supuesto, de la de Rodrigo. Nadie en la sala entendía que el verdadero villano no era yo, sino él. Rodrigo, por su parte, se quedó parado ahí, sin saber qué hacer ni qué pensar. Su rostro pasó por una montaña rusa de emociones, de incredulidad a rabia, a confusión. Finalmente, se derrumbó, y entonces fue cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado todo esto. Él ya no era el hombre que yo conocía. Ese hombre fuerte, confiable, que había sido mi esposo durante años, se desvaneció en un mar de dudas y cuestionamientos. ¿Cómo no me había dado cuenta de que su familia estaba llena de secretos? Mi corazón se llenó de una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Era como si estuviera viendo a la persona que más había amado caer en pedazos, pero, en el fondo, sabía que era la venganza lo que me mantenía de pie. José Luis no mostraba remordimientos. Claro, él no estaba preocupado por las consecuencias de sus actos, no cuando había logrado cumplir su objetivo, que era un poco de caos familiar para él si al final conseguía lo que quería. Pero mi marido, Rodrigo, sí lo entendió. Después de todo, él había pasado años bajo la sombra de un hombre que nunca lo consideró su hijo. Era devastador verlo tan vulnerable, tan perdido. Pero esa vulnerabilidad fue lo que me permitió finalmente tomar las riendas de la situación. Mientras todos estaban atrapados en su propio desmadre emocional, yo ya estaba trazando mi plan. ¿Cómo podía ser que el hombre al que le había dado todo, al que había confiado mi vida, no me defendiera ni un solo segundo? La humillación era tan grande que sentí como si fuera un peso mortal sobre mis hombros. La rabia crecía y crecía dentro de mí, alimentada por cada palabra acusadora que se me lanzaba. No me defendieron, no me escucharon, solo me culparon. Claro, pensaban que yo había sido la traidora, la culpable, la que había llevado todo esto al desastre. Y eso era exactamente lo que querían, que me hundiera en la vergüenza, que me sintiera como la villana de la historia. Pero qué equivocados estaban. Mi mente comenzó a maquinar. Sabía que no podía quedarme ahí, ser la víctima, simplemente aceptar lo que me estaban diciendo. La venganza estaba escrita en mi piel. Cada insulto, cada mirada de reproche, cada palabra llena de desprecio solo alimentaba el fuego de lo que iba a hacer a continuación. Estaba tan cansada de ser la buena esposa, la buena madre, la que siempre estaba al margen, soportando las traiciones de todos sin decir una palabra. ¡Basta! El momento de callar había terminado. Rodrigo intentó acercarse a mí, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué podía decirme él ahora? ¿Perdón? ¿Lágrimas? Esas palabras ya no tenían ningún valor. Estaba harta de todo. No me importaba si estaba perdido, si no entendía lo que había pasado, si estaba tan confundido como todos los demás. Ya no había vuelta atrás. Él, el hombre en el que confié, el hombre con el que tenía un hijo, no había hecho nada cuando más lo necesitaba. En lugar de enfrentar a su padre, lo único que hizo fue hundirse en su dolor, en su tristeza. Y mientras él estaba ocupado lamentándose, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Mi suegro se fue por la puerta sin mirar atrás, satisfecho de lo que había logrado. Se creía el rey de la situación, pero la realidad es que había cometido el error más grande de su vida. Subestimó mi capacidad para vengarme. Ahora, la mesa estaba puesta. Ya no era la esposa traicionada, la madre humillada. Era la mujer que iba a destruir a todos. Todo lo que había pasado en esos minutos, en esos días, me había dejado una lección clara. Nadie, absolutamente nadie, podía jugar conmigo y salir ileso. Ahora era mi turno de actuar. Y lo iba a hacer con la misma frialdad con la que José Luis había manipulado todo este desastre. A medida que la vida en la casa de mis suegros continuaba su marcha, yo me encontraba en un torbellino de emociones. Una mezcla extraña de dolor, rabia, satisfacción y una dosis de autocompasión que no quería aceptar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? La pregunta me rondaba todo el tiempo, pero la respuesta siempre me era esquiva. Yo, que había dedicado años a mi familia, que había cuidado de Rodrigo, que había creado un hijo con él, de repente me vi convertida en una especie de monstruo en sus ojos. ¿Cómo se atrevieron a acusarme tan rápidamente? ¿Por qué no me defendieron? ¿Por qué no me dieron el beneficio de la duda? No tenía ni idea de lo que estaban haciendo. No tenía ni idea de lo que me estaba cocinando. Mis días se volvían un ciclo repetitivo de observación y cálculo. Cada palabra de Rodrigo, cada mirada de José Luis, cada gesto de mi cuñada o de mis suegros, me llenaba de una tensión que ni siquiera yo misma podía controlar. Estaba jugando un juego peligroso. Pero lo peor de todo era que, en el fondo,
Sabía que no podía quedarme quieta. No podía ser la víctima toda la vida. Nadie iba a pensar en mí, en mis sentimientos, en lo que estaba pasando por mi cabeza. ¿Cómo podía dejar que me pisotearan tan fácilmente? Había estado callada demasiado tiempo, siendo el soporte de todos, la mujer perfecta que nunca cuestionaba, nunca se quejaba. Pero ahora todo había cambiado. Rodrigo seguía sin saber qué pensar de todo esto. Cada vez que intentaba hablar conmigo, era como si estuviéramos en dos mundos diferentes. ¿Qué podía decirme que no fuera una excusa barata? ¿Iba a seguir repitiendo que me amaba, que todo lo que había sucedido no era su culpa? No, ya no iba a caer en esa trampa. No me importaban sus lágrimas ni sus súplicas. Lo que importaba era que él no me había defendido, que nunca me había respaldado cuando más lo necesitaba. ¿Dónde estaba su amor cuando me acusaban de infiel? ¿Dónde estaba su lealtad cuando lo único que recibí fue indiferencia y desdén? Lo peor era que no podía dejar de pensar en mi hijo. Samuel era lo único que realmente importaba en este desastre. Pero incluso él, en su inocencia, estaba atrapado en esta red de mentiras. ¿Cómo iba a explicarle algún día todo esto? ¿Cómo le iba a contar que su abuelo nunca había sido su abuelo? Que su padre ni siquiera era hijo de ese hombre al que llamaba abuelo. Era imposible. ¿Qué iba a hacer yo ahora, con toda esta mentira? No podía permitir que Samuel creciera en este ambiente de caos y falsedad. Era mi responsabilidad protegerlo, y para hacerlo, necesitaba acabar con todo esto de una vez por todas. Mi reflexión personal se tornó cada vez más amarga. Había sido traicionada por todos, por mi suegro, por mi marido, por mi cuñada, por todos. Pero yo había aprendido algo importante en todo esto. Nadie puede controlar tu destino a menos que tú se lo permitas. Y yo no iba a permitir que nadie más decidiera por mí. El control, el poder, ya no estaban en sus manos. Ahora todo iba a estar bajo mi dominio. Mi cabeza no paraba de dar vueltas, maquinando, planeando. Había llegado a un punto donde ya no se trataba solo de vengarme, se trataba de recobrar mi dignidad, de recuperar lo que me habían robado. La humillación, la desconfianza, la traición, todo eso me había dejado marcas profundas. Pero ahora las cosas serían diferentes. Ya no iba a ser la esposa sumisa, la que siempre perdonaba, la que callaba. No, ahora iba a ser la mujer que haría todo lo posible para recuperar lo que era suyo. Sentía el calor de la venganza recorriéndome por dentro, pero también había una sensación extraña de satisfacción. La partida aún no había terminado. Todo estaba a punto de dar un giro inesperado, y lo sabía. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Cómo seguiría este juego? Solo yo tenía la respuesta. Estaba lista para lo que viniera, y esta vez no pensaba perder. Lo que iba a ser épico. Y cuando todo terminara, todos iban a saber lo que significaba cruzarme. Nunca más me iban a ver como la víctima. Ahora yo era la cazadora, y ellos eran la presa. Lo que iba a ser épico. Nadie iba a olvidarlo. Todo el tiempo que había pasado cediendo, soportando, callando, al final iba a valer la pena. Sabía que esta situación, que parecía una pesadilla, me estaba preparando para algo mucho más grande. Yo iba a ser la que controlara todo, y ellos, mi marido, mi suegro, mi cuñada, todos ellos iban a ser los que se arrodillaran ante mí. La venganza se estaba cocinando a fuego lento, y la recompensa sería dulce. Lo primero que hice fue dejar que todo se calmara un poco. En ese tiempo, me dediqué a observar, a estudiar los movimientos de cada uno de ellos, a encontrar sus puntos débiles, a descubrir sus secretos, porque si algo había aprendido de todo esto era que no puedes atacar sin saber exactamente dónde hacerle daño a tu enemigo. Asterisco y mis enemigos eran muchos. Sabía que la primera revelación había golpeado fuerte, pero lo que estaba por venir sería mucho peor. Todos creían que la verdad estaba al descubierto, que el desastre estaba ya consumado. Pero la verdadera traición no era lo que ellos pensaban. No, eso solo era la punta del iceberg. Lo que nadie sabía, lo que mi suegro nunca mencionó, era que él no era el padre de Rodrigo. Sí, la bomba más grande de todas estaba lista para estallar. Mi suegro había estado tan ocupado manipulando todo, tan concentrado en destruir a su propio hijo, que ni siquiera se había dado cuenta de que había dejado la puerta abierta para algo mucho peor. El verdadero padre de Rodrigo era otro hombre. Y no solo eso, sino que mi suegra había sido la que había engañado a su propio esposo, la que había traído la mentira a nuestra familia. Lo que parecía una simple pelea familiar, una disputa por un testamento, por un apellido, era en realidad una guerra mucho más profunda. La traición había venido de su propio hogar. Mi suegra había sido la que, durante años, había ocultado su relación con otro hombre, el verdadero padre de Rodrigo. Ese hombre al que ella había amado, pero que por conveniencia y para mantener las apariencias, había ocultado todo ese tiempo. Toda mi vida había sido una mentira, un engaño de proporciones épicas, y yo había sido la tonta que no lo había visto. Pero ahora todo había cambiado. La verdad iba a salir a la luz, y la humillación que todos me habían hecho sentir, ahora iba a volverse contra ellos. Fui directa a donde más les dolía, la propia familia. ¿Cómo podía hacer que todo esto saliera a la luz? ¿Cómo podía exponer a todos y cada uno de ellos como los traidores que realmente eran? Lo primero que hice fue asegurarme de que la noticia llegara a las personas adecuadas. El escándalo iba a ser monumental. ¿Qué mejor manera de hacerles pagar que mostrando al mundo la verdad oculta durante tanto tiempo? En cuestión de días, se desató la tormenta. Los periódicos empezaron a hablar de la noticia. El matrimonio de mis suegros, basado en mentiras, en infidelidades. Y, por supuesto, nadie pudo escapar de la verdad. Rodrigo no solo no era hijo de mi suegro, sino que además, mi suegra había sido infiel durante años. La sorpresa fue total. Las miradas de los demás, el juicio, los susurros, todo eso empezó a tomar forma. Pero no fue solo eso lo que me hizo sentir como si estuviera ganando la guerra. Fue ver a Rodrigo, tan desmoronado, tan incapaz de soportar todo lo que estaba pasando, como si todo lo que creía en su vida fuera una mentira.
Estaba viendo a su madre, la mujer que había sido su refugio durante años, ahora convertida en el monstruo de su historia. ¿Cómo podía perdonarla? No solo me había traicionado a mí, sino también a él. La venganza era dulce, sí, pero verlo sufrir por la misma mentira que me había destruido a mí, tenía un sabor aún más amargo. Por fin, después de semanas de tensión, todo llegó a su fin. Mis suegros quedaron marcados, expuestos ante todo el mundo como los traidores que realmente eran. Pero lo que más me satisfizo fue ver a Rodrigo destrozado, buscando respuestas, pero sabiendo que nada lo iba a salvar de la verdad. El peso de todo lo que había ocurrido lo aplastaba. La humillación ya no era solo mía. Ya no era solo yo la que llevaba la carga de las traiciones. Ahora era él quien debía cargar con el peso de su familia rota, con el peso de su madre infiel y de su padre que nunca lo fue. Y yo, pues yo ya no era la víctima. Ya no había espacio para la lástima ni para el arrepentimiento. La cazadora había ganado la caza. Y no solo eso, sino que me aseguré de que mi hijo, Samuel, nunca tuviera que ver el espectáculo que se estaba armando. Lo más importante era que, al final, mi familia, la que realmente importaba, era la que quedaba intacta. La venganza había sido cumplida, y ahora todo el mundo iba a saber lo que significa cruzarme. Nunca más sería la misma. Nunca más serían los mismos. Y todo lo que quedaba ahora era que ellos vivieran con las consecuencias de lo que habían hecho. Ahora que todo esto salió a la luz, me encuentro preguntándome si realmente actué de la manera correcta. ¿Me volví una persona vengativa, o simplemente dejé que la verdad saliera a flote después de tanto sufrimiento? La traición, la mentira, la humillación. ¿Todo eso tenía que ser parte del precio que debía pagar? Me siento tan aliviada al saber que finalmente me liberé de todo ese peso, pero al mismo tiempo, no puedo evitar preguntarme, ¿he sido justa con todos? Sé que algunos pueden pensar que me volví demasiado dura, que no debía exponer tanto a la familia, que quizá pude haber manejado las cosas de otra manera. Pero, ¿cómo se perdona una traición de esa magnitud? ¿Es realmente correcto callar todo el dolor y la rabia por el bien de los demás, cuando lo único que haces es quedarte atrapada en tu propia prisión emocional? La verdad es que ya no sé si soy la víctima o si al final, me convertí en algo mucho más complicado. He defendido a mi hijo, he recuperado mi dignidad, pero al hacerlo, ¿me convertí en la villana de mi propia historia? Quiero saber qué opinan ustedes. ¿He cruzado la línea, o simplemente hice lo que tenía que hacer para no seguir siendo la tonta que todos pensaban que era? Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.